La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, la primera edición de estas NBA Finals porque como todos ya saben tenemos confirmados a los participantes de la definición por el título. Uno, o por lo menos yo, pensaba que esto podía ser imposible en algún momento cuando se suspendió, mejor dicho, la temporada regular, todo lo que ya conocemos, la pandemia y esa larga espera para finalmente confirmar la reanudación y todo lo que vino después en la burbuja que desemboca en estas finales de la NBA entre Miami Heat por un lado y Los Ángeles Lakers por el otro. Vamos a estar analizando cómo llegaron estas franquicias a la definición por el título, cómo fueron sus series, qué tienen para ofrecer en estas finales porque es la primera vez que se enfrentan en la historia de la NBA estos dos equipos en unas finales de la NBA, así que vamos a estar viendo cuáles son sus estilos. Obviamente los estuvimos analizando durante todo el año, pero ahora más que nunca es importante. Pero primero tengo que saludar a mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Así es, venimos de un fin de semana de alto voltaje, podríamos decirlo de alguna manera, porque el sábado se terminó de confirmar lo que fue la presencia de estos Lakers en las finales de la NBA tras vencer por 4-1 a los Denver Nuggets, y la noche siguiente, la noche del domingo, vimos la victoria, podríamos decir bastante contundente, sobre todo por el último cuarto de Miami sobre Boston, que le permitió ganar por 4-2 su serie y ya meterse en las finales también de la NBA, en lo que, como decías vos, la primera vez entre estos dos equipos, entre sí, en una serie de finales. Recordemos que es la sexta para Miami y la número 31 ya, o 32 si no me equivoco, es para los Lakers. Un contraste histórico, así se dice, bastante marcado entre ambas franquicias, aunque bueno, sabemos que una se originó en los 90. Sin dudas, 32, como decía Emi, apariciones en las finales de la NBA, 32 obviamente títulos de conferencia para estos Lakers. Por el otro lado, Miami, su sexto título de conferencia, una franquicia que se fundó en 1989, tiene muy poca historia comparada con la de los Lakers que vienen de Minneapolis, vienen de la NBL, ni siquiera se originaron en la NBA, luego se fusionaron cuando las dos ligas se mezclan y le saca una gran brecha histórica, pero si uno segmenta de alguna manera lo que sucedió en este milenio, Miami es probablemente uno de los equipos más, es uno de los equipos más exitosos que tiene la NBA, 3 títulos, esta va a ser su sexta final de la NBA, está 3-2 obviamente, perdió esas 2 finales ante San Antonio Spurs en 2014 y Dallas Mavericks en 2011, que fue de alguna manera la venganza de lo sucedido en 2006 cuando ganaron su primer título. Y también otra marca que se rompe es que la primera vez en la historia que va a suceder, por lo menos en lo que va de la vida de la NBA, que dos franquicias que no se clasificaron a los playoffs el año anterior van a jugar las finales de la NBA. Recordemos que Los Ángeles Lakers no se clasifica luego de la lesión de LeBron James, toda esta transición que se estaba dando desde la idea de traspasar al núcleo joven por Anthony Davis. Todo eso jugó en contra. La temporada pasada LeBron no estuvo al 100% desde lo físico, quizás la primera vez en su carrera, y no clasificaron. Por el lado de Miami fue la temporada del retiro de Dwayne Wade, otra campaña de transición, porque los jugadores que ahora están dominando no eran tan preponderantes. Bam Adebayo había tenido una buena temporada, pero no había dado el salto que dio en esta. Tyler Herro no estaba en la universidad. Duncan Robinson pasaba más tiempo en la G-League que en el equipo principal. Jimmy Butler no estaba y todo eso también se vio reflejado en esta. Así que tenemos una serie inédita, no solo desde los protagonistas, sino también desde que dos equipos que no se clasificaron a la postemporada del año pasado van a jugar las finales. Eso también, y te pregunto, Leo, ya para saludarte y meterte al debate,
tiene mucho que ver con el hecho de que se haya jugado de esta manera tan atípica en la historia de la liga, con una burbuja sin la presencia de gente y de público que pueda ayudar a los mejor rankeados. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Cómo estás primero? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Me parece que hay un gran porcentaje de culpa, entre comillas, de que este final se dé de esta manera. Si nos basamos en lo que venía haciendo la temporada regular, los Lakers eran el uno indiscutido del oeste y no hay mucha discusión ahí en ese caso. En el este, bueno, me parece que sí les pegó duro a Milwaukee. No esperaba lo de Toronto y bueno, en la seguidilla de equipos terminaría siendo Boston el que uno quizás imaginaba que podía llegar a la final de la NBA. Llegó a una final de conferencia, bien lo hizo Miami, que supo aprovechar un poco todo y ser más pillo en cuanto a detalles y demás, y por eso se dio. Me parece que hay un poco de todo. Se han dado muchos resultados y se han dado muchos desarrollos de partidos en donde uno no se los hubiera imaginado nunca. Pero bueno, también es entendible que en una liga tan importante, tan grande, con tanto nombre y con tanta jerarquía individual, pueda llegar a suceder algo así después de algo tan impensado como es una pandemia. No sé si recordarán ustedes, no sé qué había dicho Emi en ese programa, pero recuerdo que a principios de la temporada, por octubre del año pasado, hicimos un programa analizando cuáles eran los equipos que creíamos que iban a entrar a los playoffs, cuáles iban a ser las decepciones, obviamente todo lo que tiene que ver con una especie de pro de la temporada, en donde lo mejor que hacemos es equivocarnos. Yo dije que Miami Heat no iba a clasificarse a los playoffs. Duró un mes, eso obviamente, porque Miami no es que está teniendo una gran temporada en el último tramo de esta campaña justamente, sino que me viene cerrando, y a mí no solo, sino que a todos los que desconfiaban de alguna manera de el personal que tenían estos Heat, nos viene cerrando la boca desde el principio de la temporada, porque este básquet de alto vuelo, si bien se intensificó en la burbuja, lo viene demostrando desde esos tiempos. Así que, primero que nada, hay que felicitar a Erik Spoelstra, a Pat Riley por este trabajo de scouting, obviamente. Conseguir jugadores de abajo de las piedras prácticamente y encontrar el talento que otros obvian o quizás omiten. A Spoelstra principalmente por armar un sistema de juego en donde la jerarquía, ¿sí? La importancia de una estrella no es tan grande. O tal vez es ocasional, lo podríamos decir de esa manera, porque hay muchas estrellas ocasionales en Miami y un partido te lo puede ganar o puede ser el mejor jugador Tyler Herro, como también lo puede ser Bam Adebayo, Jimmy Butler o Duncan Robinson o el propio Goran Dragic, y podemos seguir así hasta la profundidad de la banca de Miami Heat. Todo eso es obviamente mérito de Spoelstra, de su equipo técnico y de los jugadores, porque han dado un salto grandísimo, han entendido el sistema y han de alguna manera vulnerado a todos los que se le pusieron enfrente, siendo el quinto del este, algo que realmente es meritorio. No llega a la final un equipo con un sembrado tan bajo en la conferencia del este desde aquellos New York Knicks de 1999, en esa temporada también atípica, cortada por el lockout, que luego pierden las finales ante los San Antonio Spurs. Ahora, te pregunto, Emi, ¿te sigue sorprendiendo cómo es el funcionamiento de Miami en cuanto al nivel que están teniendo? ¿Crees que de alguna manera ya no importa tanto lo que es el favoritismo, porque muchos ponen a Los Ángeles Lakers por encima de Miami Heat, quizás por tener estrellas de renombre superiores al equipo de Florida? ¿O lo ves como favorito a los Lakers y crees que quizás la potencia o el poderío que tienen sus dos mejores jugadores puede contra el juego colectivo del Heat? Me parece que sí, que los Lakers ya, bueno, desde que arrancaron los playoffs son grandes favoritos a quedarse con el título, más allá de todo lo que pudo haber pasado con los Clippers, con Giannis y sus Bucks y el resto de los equipos que partían también como favoritos para al menos meterse en las finales. Es obvio que estos Lakers, con esa cantidad de figuras y también teniendo en cuenta que Anthony Davis y LeBron son dos jugadores del First All NBA Team, son del mejor quinteto de la liga en esta temporada,
Y eso es algo que, por ejemplo, Miami no tiene desde que estaba LeBron en su equipo, valga la redundancia. Es decir, desde 2014 que Miami no tiene un jugador en el quinteto ideal de la liga y metieron a su quinteto en la definición del torneo. Es decir, es como muy contradictorio contra las reglas, quizás contra las reglas lógicas de este deporte, que muchas veces se dice que este es un deporte lógico, que un equipo que quizás sin siquiera un jugador en el mejor quinteto de la liga termine definiendo el título. Bueno, este es un equipo que rompió todos los esquemas habidos y por haber de la NBA. Obviamente esta fue una temporada bastante excepcional en la que tuvimos que terminar, o ellos tuvieron que terminar la temporada en los primeros días de octubre, es decir, ya de por sí venía siendo un cierre de temporada bastante alocado. Obviamente ni hablar de que tuvieron que hacerlo en una burbuja en Orlando con 22 equipos, pero eso es lo que ya hablamos mucho durante las últimas semanas. Volviendo a lo que es entre Lakers y Miami Heat, sí, evidentemente el gran favorito son los Lakers, por esta cuestión de que vienen dominando sus rivales, toda la serie las ganaron 4-1, más allá de cómo se dieron todas y cada una, en la que por ejemplo Portland y Houston le ganaron el primer juego, pero después los de Los Ángeles le dieron vuelta a la serie y les ganaron 4 juegos consecutivos. Lo de Denver también fue un tanto raro por esta cuestión de que se habían puesto 1-0, casi le empatan la serie de arranque, pero fue 2-0. Después Denver termina robándose el tercer punto y finalmente los Lakers enhebran 2 juegos al hilo para poder quedarse con esa serie también por el mismo resultado. Y después, del otro lado, tenemos a un equipo que barrió en la primera serie, en la de cuarto de final, ante Indiana, que quizás no era un resultado que se podía llegar a esperar de estos equipos que se enfrentaron en la burbuja y habían terminado 1-1, es decir, no se habían sacado muchas diferencias. Imagino que nadie, quizás solamente los jugadores de Miami, imaginaban que se pudiera llegar a dar ese resultado. Después el 4-1 sobre Milwaukee, que fue cuando empezó a caer la ficha de la posibilidad de que Miami se podía llegar a meter en las finales, porque le tocaba en finales de conferencia contra un Boston que había ganado en séptimo juego a Toronto y que le había costado bastante, por no decir que casi lo pierde en el séptimo juego gracias a los últimos segundos que tuvo Marcus Smart en defensa. Es decir, quizás desde la previa, como en todas las series, los Lakers ante sus rivales son los favoritos, pero no podemos dejar de lado que Miami, viniendo desde atrás, o al menos no siendo el mejor sembrado de su serie, también hizo fuerza como para poder pasar de ronda y decir, bueno, no se olviden de nosotros porque tenemos a Jimmy Butler, que es una de las figuras que hoy en día tiene la NBA y que desde que llegó a Miami se sintió realmente muy cómodo. Él nunca se cansa de decirlo, que es como su casa. Tiene a Bam Adebayo, que en su segundo año ya está, ya fue All-Star, se metió entre los mejores jugadores defensivos de la liga, tuvo un muy buen nivel en los últimos 2 juegos contra Boston, es decir, perdón, el último juego, en el anteúltimo no tanto, porque él se echó la culpa de la derrota, y después el resto del núcleo joven sumado a Goran Dragic y Jay Crowder, es decir, es un equipo que es muy completo y que nos permite decir que más allá de que los Lakers son los favoritos, no podemos dejar de lado al equipo de Erik Spoelstra. Sin duda, yo voy a sonar tal vez un tanto contradictorio. Creo que Leo va a coincidir conmigo porque lo estuvimos hablando antes fuera del aire. Los Ángeles tal vez haya dominado y se haya mostrado muy superior a todos sus rivales en estos playoffs. Desde Portland en el inicio, Houston y obviamente Denver. En toda la serie, bueno, terminó, esto es anecdótico, terminó con el mismo resultado en todas las series, pero claramente mostró una superioridad desde el sistema y desde el juego en lo que respecta a dominar a sus rivales. Miami lo hizo en la primera serie y en la segunda, y fue clarísimo, y lo hizo contra el mejor equipo de la NBA en la temporada regular, como lo fue Milwaukee Bucks. Pero sufrió un poco más ante Boston y no estuvo tan repartido, estuvo más repartido el dominio y no fue tan claro por parte de Miami Heat. Aún así, creo que Miami fue el equipo que mejor jugó en estos playoffs hasta el momento. Eso no quiere decir nada, más allá de que llega de una manera muy aceitada el sistema de estos Miami Heat. Y me parece que
eso le da un plus. Yo no lo pondría en un escalón por debajo de Los Ángeles Lakers, no solo porque juega bien y porque a mi gusto ha jugado mejor que cualquier otro equipo en la burbuja, sino porque es un equipo que tiene muchos veteranos, tiene muchos jugadores jóvenes que entienden su rol y que no le tienen miedo a este tipo de circunstancias. Ya lo han probado, desde Tyler Herro hasta Duncan Robinson. Tiene un entrenador que ya ha jugado varios partidos de este estilo, tiene 4 finales al hombro y entiende lo que es ganar un título, ya lo ha hecho 2 veces, sabe contra quién juega porque lo ha dirigido, sabe cómo juega LeBron James, sabe el enfoque que tienen estos partidos, tiene un cúmulo tal vez de aspectos y de cualidades que no solo lo hacen un equipo complicado desde el juego, sino que tiene mucha experiencia desde lo que tiene que ver con encarar este tipo de definiciones. Así que yo no lo pondría por debajo de nadie, más allá del récord, más allá del sembrado, más allá de que obviamente ha encarado toda la postemporada siendo el equipo de menor renombre en cuanto a sus rivales, porque contra Indiana fue el 4 contra el 5, contra Milwaukee fue el 5 contra el 1 y contra Boston fue el 3 contra el 5. Siempre demostró ser superior en cuanto al juego y en cuanto a la experiencia. Vos, Leo, lo ponés por encima, lo ponés por debajo, creés que están en igualdad de condiciones. Obviamente eso se empieza a ver en la cancha y todo esto queda en los papeles, pero no dejarías que Los Ángeles quede como el favorito. Quizás en la respuesta más demagógica que vayan a escuchar en el último tiempo, me parece que cualquier equipo que tenga LeBron James en una final parte con un punto de ventaja y es candidato. Creo que a partir de ahí podemos hacer todos los análisis posibles y estoy de acuerdo en gran parte de lo que dicen los dos, pero creo que el solo hecho de tener a LeBron James deja a Los Ángeles un punto por encima en mi propia casa de apuestas antes de las finales. Dicho esto, creo que Miami tiene con qué contrarrestar, no solamente desde lo ofensivo. Me parece que tanto Iguodala como Butler pueden defender a LeBron James, pueden intercambiarse y quizás alguno de los demás nombres que tienen en la rotación Miami puedan ingresar, de los que no ingresaron o de los que no tuvieron tantos minutos en la serie con Boston, para desgastarlo a LeBron e incomodarlo a lo largo de la serie. Creo que el choque o la serie que se va a jugar entre Adebayo y Anthony Davis, visto lo que viene haciendo Bam en estos playoffs, la deposita también en un cartel. Si no es pelea de fondo, si fuera una velada de boxeo, si no es pelea de fondo, es la anteúltima. Está realmente muy buena, muy interesante. Y sí, lo que creo es que si hay algo en lo que Miami puede confiar, que hoy Los Ángeles, que los Lakers siguen teniendo alguna duda, es en las segundas y terceras vías de anotación. Me parece que hoy son más confiables las de Miami que la de los Lakers. Pero en el análisis y en la respuesta puntual, creo que cualquier equipo que tenga LeBron James, sea Miami en su momento, sea Cleveland o ahora Los Ángeles Lakers, van a estar siempre un paso por delante de su rival. No hay ninguna duda de eso, y en su 17ª temporada, 17º año en la liga, demuestra una vez más que siempre es un plus LeBron James, siempre es el jugador que te va a garantizar, si está sano, si tiene al menos alguien que lo acompañe, o a veces ni siquiera lo tiene, puede llegar a unas finales de la NBA. Lo ha hecho en 8 de las últimas 10. 8 de las últimas 10. O sea, no hay franquicia que haya llegado a más finales de la NBA que LeBron James en la última década. Es una auténtica locura lo que ha hecho este jugador en lo que va de su carrera, obviamente, pero en los últimos años en particular, y siempre demostrando que tiene un escalón más de evolución. Uno cree que puede quedarse ahí, que comienza su etapa descendente, pero no, LeBron sigue y va para adelante constantemente. Eso lo hace el mejor jugador de los últimos tiempos, indudablemente, y para muchos el mejor jugador del mundo en la actualidad. Ahora, si nos ponemos a ver lo que son los récords que puede lograr LeBron en estas finales de la liga, vamos a darnos cuenta por qué decimos que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Si gana su 4º título, bueno, ya estaría un escalón por encima de muchos otros jugadores que se quedan en el escalón de 3, y por ejemplo estaría con Manu Ginobili, Horace Grant, Tony Parker, muchos otros jugadores que lograron 4 títulos en la liga. Ahora, LeBron lo ha hecho como la pieza fundamental de todos sus equipos. Por lo tanto, tiene muchas chances de ganar el MVP Finals si su equipo gana este título. Sería el 4º.
En este momento nadie tiene 4 MVP Finals, nadie, porque obviamente Michael Jordan tiene 6. Él quedaría segundo solo, en este momento está con Magic Johnson, Tim Duncan y Shaquille O'Neal en otro escalón con 3 MVP Finals. Todo eso englobado en que sería el primer jugador en la historia en ganar 3 títulos con 3 equipos diferentes y el MVP Finals en cada uno de ellos. Ya ha habido jugadores que ganaron 3 títulos, o un título al menos, mejor dicho, con 3 equipos diferentes. Y si ganan los Lakers, se sumaría también Danny Green, que lo ha ganado con Toronto y San Antonio Spurs. Pero él lo ha hecho siendo el MVP en las últimas 2 ocasiones, podría hacerlo ahora. Todo eso demuestra que LeBron James es un pedazo de historia gigantesco de la NBA y que cuando uno se pone a pensar que hay gente que todavía lo critica y que hay muchas veces que está esperando que pierda o que tenga un mal juego, que son quizás el 10% de los juegos de su carrera, bueno, entiende que el deporte o el fanatismo en cierto punto se rige por otros parámetros que no son el análisis y por lo menos el entendimiento sin sacarse la camiseta de lo que es un jugador como LeBron James. Todo eso es insoslayable, es innegable, no se puede borrar y sirve de alguna manera como un muro para todos esos haters o críticos o locos, mejor dicho, no sé cómo decirle, estúpidos serían, que critican a LeBron James en este momento. Eso es obvio, cualquier equipo que tenga a LeBron en cancha va a tener un plus. Y si ese equipo tiene a Anthony Davis, bueno, se torna complicado. Pero del otro lado tenemos un equipo que es muy sólido, que entiende el juego de una manera más global, tal vez, que no depende, como decía Leo, tanto de la segunda, de las vías de anotación principales, porque si uno ve el roster de estos Lakers, se va a dar cuenta que LeBron James y Anthony Davis se despegan del resto y que el tercer anotador no está ni cerca de lo que es el primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto del Miami Heat. Eso habla de un entendimiento distinto de cómo funcionan las cosas en un equipo y no está ni bien ni mal, cada uno puede ganar con sus armas, pero Miami en un juego más trabado, en donde tal vez las estrellas de alguna manera acaparan toda la atención de la defensa, sabe que pueden responder todos sus componentes. Esa, creo yo, es la clave más importante de la que tiene que aferrarse y exprimir al máximo del otro lado la deficiencia que tienen los Lakers en ese aspecto. Si no es LeBron James y no es Anthony Davis, más allá de que son prácticamente imparables y por algo son 2 de los 5 mejores jugadores del mundo, ¿quién te gana el partido en estos Lakers? ¿Quién aparece? Porque no han habido muchos casos en donde Danny Green, Kyle Kuzma, Caldwell Pope, Rajon Rondo han tenido partidos de alguna manera superlativos para entender lo que quiero reflejar. Del otro lado, si no es Jimmy Butler, es Bam Adebayo, es Tyler Herro, es Duncan Robinson, es Goran Dragic, son muchos nombres. Ahora, eso va a ser factor, va a poder Miami de alguna manera implementar un sistema defensivo en el que pueda de alguna forma sellar a los 2 mejores jugadores, o irá por la otra. Y te pregunto, Emi, dejar que ellos 2 lo maten y que los demás no respondan. Quizás es el mayor inconveniente, que los Lakers no tienen en quién confiar cuando estos 2 jugadores no les terminan de aparecer. Es un poco también lo que les pasaba la temporada pasada, pero claro, no estaba Anthony Davis en el equipo y eso les resultó en la no clasificación a la postemporada. Ahora en este año que consiguieron un jugador como el interno, finalmente lograron meterse a los playoffs y no solo eso, sino que llegaron a las finales. Me parece que no va a ser tan complicado, o por lo menos desde la previa no es que no va a suceder esto de que se queden sin energía en la última serie, porque lo vimos, por ejemplo, en la entrega de premios del sábado, a un LeBron sentado en el piso, pensativo, como diciendo, bueno, esto no se terminó, ahora hay que ir por el gran objetivo, que es ganar el título. La mentalidad de ese tipo de jugadores está en esa, en la de ganar el título, no conformarse con ser el campeón de la conferencia oeste en este caso. Y más allá de todo lo que bien mencionabas vos, de que cuando no es Dragic es Tyler Herro, y si no es Duncan Robinson, y si no es Bam Adebayo, a ver, es un choque de estilos bien marcado, porque vos de un lado tenés
un equipo que se pasa la pelota como si no hubiera otra manera de anotar y siempre encuentra algún compañero libre, y en el otro tenés un juego realmente muy físico, el cual es muy LeBron dependiente, que está bien, porque vos lo tenés a LeBron y tenés que aprovecharlo, tenés a uno de los mejores jugadores de la historia. Este Miami, si tuviera LeBron, tendría muy repartido de una manera muy diferente su anotación. Pero de todas maneras es casi imposible adivinar cómo sería el juego, más allá de que sabemos un poco cómo fue cuando él estuvo en la franquicia. Quizás esa es una de las ventajas que tiene Spoelstra de enfrentarse a un ex dirigido suyo que conformó a uno de los mejores Big Threes de todos los tiempos. Es decir, si el equipo defensivo de Miami logra anular a LeBron, ya tiene el 50% del trabajo hecho. Es decir, lo único que tienen que hacer es controlar o no. Si quieren pueden dejar libre a Anthony Davis y que trate de ganar el partido él solo, porque ya tendría resuelta la mitad de la ecuación. En cambio, lo que es el costado defensivo de los Lakers, más allá de que es muy bueno y habitualmente quizás no lo terminaron de herir a lo largo de los 15 partidos que disputó en esta postemporada, siempre encontró respuestas en defensa para anular a los demás equipos. Pero claro, la cuestión es que se enfrentó a un Houston Rockets que no tuvo a Harden en su mejor versión, que tuvo a Westbrook también en un pésimo estado, que encontró quizás en el resto de los jugadores, más los de rol, las respuestas como para poder herirlo un poco en defensa. Después tuvo esta cuestión de también encontrarse a un Portland que perdió a Lillard a mitad de camino y tuvo que más o menos manejar los hilos con Carmelo Anthony y también el resto de los compañeros. Es decir, fueron equipos que fueron emparchando las ruedas en el camino y que evidentemente se iban a quedar ahí nomás porque no tenían muchas respuestas para los Lakers. En cambio, ahora que son por lo menos 6 jugadores en dobles figuras, ahora sí que van a estar bastante más complicados y que van a necesitar un mayor aporte defensivo de la gran mayoría de los jugadores, porque quizás algunos no terminaron de aparecer o aparecieron muy pocos, y ahora es cuando van a tener que dar la mejor versión, que justamente en la última serie del año. Sin duda, no han enfrentado un equipo de las características del Miami Heat. Bien lo mencionaba Emi. Lillard y McCollum son quizás las únicas o las pocas vías. Quizás podemos poner a Carmelo y a Gary Trent Jr. tal vez, pero son pocas las vías de anotación que tenía Portland Trail Blazers, y estaba prácticamente basado el juego en que Lillard tuviera actuaciones sobresalientes o McCollum hiciera lo propio. Bueno, de alguna manera enfocó la defensa en eso Los Ángeles Lakers y lo pudo sobrellevar fácilmente. Lo mismo pasó con Houston. Harden, Westbrook y poco más que eso, porque los jugadores de rol no supieron dar la cara o no pudieron aportar de la manera que aportan los del Miami Heat. Bueno, una vez más Los Ángeles Lakers se sobrepuso con facilidad. Denver es un equipo que es un poco más solidario, pero que en estos playoffs ha soltado o ha diagramado básicamente una ofensiva para que se luzcan Jamal Murray y Nikola Jokic, y lo han hecho durante todas las series con actuaciones históricas del canadiense, grandes partidos del pívot serbio. También se sobrepusieron, pero son casos muy focalizados, jugadores estrella que tiran del carro en la ofensiva de su equipo. Acá no hay una, hay 5. No son estrellas, pero todos están en doble figuras, como decía Emi, y eso te puede complicar de alguna manera programar un sistema defensivo para contrarrestarlo. Del otro lado, porque ya sabemos que este es un deporte en el que se estudian constantemente los equipos, Miami va a tener que saber defender al que yo creo que en este momento es el jugador más indefendible que tiene la NBA, que es Anthony Davis. No hay forma de encontrar una manera de que Anthony Davis erre en cantidad. Está promediando más del 78% de acierto en el área restrictiva y un 57, si mal no recuerdo, en tiros de campo en general. Eso quiere decir que
Anthony Davis es totalmente dominante cerca del aro, pero que no sufre cuando lo sacan de esas cercanías, así que es muy difícil defender a un jugador de ese estilo. Lo han intentado con defensas zonales y lo hemos visto constantemente contra los Boston Celtics, pero los Celtics no tienen un jugador de las características de Anthony Davis, sobre todo en el juego interno. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué defensa van a implementar? Una zona contra Anthony Davis es bastante complicado. Es un jugador que tiene muy buena media distancia, que sabe aprovechar ese tipo de espacios. Y teniendo a LeBron y a Rajon Rondo como generadores de juego, dos creadores muy pacientes que siempre encuentran los espacios en la defensa rival, va a ser complicado conseguir que una zona del estilo que Boston sufrió en las finales de conferencia funcione contra estos Lakers. Pero si lo mirás del lado positivo, tienen una gran cantidad de especialistas defensivos que se pueden ocupar de ellos. Pueden tener mayor o menor éxito, pero Andrew Iguodala ganó un MVP Finals por defender a LeBron James. Sí, pasaron 5 años, eso está claro, pero detrás de él está Jay Crowder, Jimmy Butler, Bam Adebayo, y todos esos jugadores son versátiles y pueden defender tanto a Anthony Davis como al Rey. Eso creo que es algo de lo que se tiene que apuntar a la hora de analizar lo que va a ser el sistema defensivo en Miami ante estos Lakers. ¿Vos, Leo, qué pensás? ¿Crees que de alguna manera borran la zona y ya no lo utilizan más? ¿O la van a ajustar en cierto punto para que la media distancia no sea un problema, que Anthony Davis no pueda anotar tan libremente? ¿O van a ir por una defensa un poco más aplicada y ajustada con marcas personales para cada jugador y con especialistas enfocados obviamente en las dos estrellas? Me parece que intentar anticiparse a la cabeza de Erik Spoelstra es casi como lanzar una moneda al aire y en el mismo aire adivinar qué es lo que va a caer. Te puede salir muy bien como podés quedar pagando y decir una barbaridad como que Tyler Herro no tiene futuro o no es futuro All-Star o primera línea. Dicho esto, paso la página y digo, me parece que Miami no solo va a utilizar todo este abanico de posibilidades que le hemos visto contra Boston y también en las series anteriores, sino que quizás también podemos llegar a pensar algunas alternativas distintas. ¿Por qué no de a ratos cajón y uno a Anthony Davis? ¿Por qué no hacer lo mismo con LeBron? Digo, es un poco extendiendo el análisis que hacía hace unos minutos. Si Morris, Green, Caruso, Kuzma no la meten de 3 o no están finos como les ha pasado en otra serie, le hace la vida bastante más fácil a esa zona de Miami, que es lo que le terminó pasando a Boston. Boston, cuando no le podía correr y no dejaba que Miami armara esa defensa, le complicó la vida. Cuando no pudo y se dedicó a jugar estacionado, se le complicó muchísimo. Entonces me parece que pensar que Spoelstra no va a utilizar lo mismo porque ya lo usó antes sería un tanto alocado pensarlo de esa manera. Y a la vez también, digo, si se animó a eso contra un equipo que no tiene malos porcentajes, porque Boston tampoco es que tira mal, ¿por qué no hacer algo así o modificarlo pensando que enfrente tenés a dos tipos que te mueven realmente la aguja? Sin dudas, o por qué no hacerlo y ajustarlo a las características del rival. Se ha visto en juegos anteriores ante los Lakers, hay una nota en el sitio de NBA Argentina que Spoelstra de alguna manera ajusta la defensa zonal a las virtudes de Anthony Davis, y eso es muy importante. Obviamente lo entiende mejor que cualquiera de nosotros Spoelstra y lo va a hacer dependiendo de las situaciones de la serie y de los partidos. Esto no es algo fijo, no van a salir a jugar defensa zonal los 7 partidos, los 4 partidos, lo que sea que dure la serie, o ataques estacionados o de alguna manera marcas personales a los jugadores de los Lakers en todos los partidos. Eso tiene que ver mucho con lo que va sucediendo en la serie y cómo se va desarrollando el juego y cómo entienden los entrenadores que tienen que aplicar a su equipo para sacarle una ventaja al otro. Eso se va a ver, como decía, en el desarrollo de los partidos. Ahora, por el lado de Miami y de su ofensiva, más allá de que obviamente sabemos que tiene una amplia variedad de recursos, desde el pick and roll con Goran Dragic o Jimmy Butler hasta la creación de tiros de Tyler Herro, el poste de Bam Adebayo, la media distancia de muchos de sus jugadores. Yo creo que una de las claves va a ser
el triple de la esquina. Los Ángeles Lakers es uno de los equipos que peor defiende el triple de la esquina, promedia, mejor dicho, le permite un promedio de más de 40 puntos, más del 40%, así se dice, a sus rivales. Y del otro lado tenemos dos tiradores que son pistones y se mueven constantemente para encontrar los espacios. Va a tener que utilizar mucho a Duncan Robinson, lo mismo para Tyler Herro, y tratar de encontrar ese triple de la esquina para hacer valer esa capacidad de tiro y castigar a los Lakers. Ahora, los Lakers son un equipo que defiende extremadamente bien, tal vez una de las mejores defensas que tiene la NBA. Pero su sistema defensivo se basa en el juego interno, en Anthony Davis como ancla, en Dwight Howard, en JaVale McGee, en LeBron James, todos jugadores que pueden defender la pintura. Bam Adebayo va a tener complicadas noches ante estos Lakers, pero los tiradores de Miami se tienen que aprovechar de eso, de que no tienen un especialista perimetral, que no está Avery Bradley, que pueden sacar una ventaja de todo eso. ¿Vos, Emi, creés que va a ser una serie en la que Duncan Robinson y Tyler Herro van a tener incluso más protagonismo que las anteriores? Sí, seguramente, por esta cuestión de que vos justamente mencionabas, de que los Lakers es un equipo bastante que se complica a la hora de tener que defender el perímetro. Obviamente estamos viendo una de las mejores versiones quizás de Caruso, que fue el gran encargado de defender a Jamal Murray en la serie anterior de las finales de conferencia. También LeBron es un jugador que hemos visto desde sus inicios que defiende tanto internos como externos sin ningún tipo de problema, pero vamos a ver que los que van a manejar la pelota no van a ser ellos cuando tengan que tirar triples, sino que más allá de que quizás Tyler Herro sea de los dos el que mejor se hace los espacios cuando tiene la pelota en sus manos, son muy buenos tiradores de catch and shoot, sobre todo Duncan Robinson, que apenas acomoda la pelota, ni siquiera la tiene que acomodar prácticamente, que ya saca el tiro. Es decir, son dos jugadores que donde reciben la pelota, si están más o menos desmarcados o no, quizás con el hombre encima ya lo pueden directamente sacar el brazo, tiran, no tienen inconveniente. Vos mencionabas que eran dos de los mejores tiradores de los playoffs, están en 38%, y este equipo de los Lakers que permite un 40% de 3 puntos de la esquina, probablemente veamos a la mejor versión de estos dos jugadores desde esa zona. Lo que también le puede agregar, por ejemplo, quizás Robinson más que Herro, que fue algo de lo que vimos puntualmente en el primer tiempo del último partido, es que a Robinson, en vez de tomar los tiros, también ataque el aro, más allá de que obviamente va a ser muy diferente porque no es la misma la defensa interior de los Lakers que la de Boston. Quizás tenga algunos huecos más la de Boston que la de Los Ángeles Lakers. Es decir, quizás tampoco sea esa la resolución adecuada para ese tipo de jugadas. Pero sí son jugadores que suelen o tomar el tiro rápidamente apenas reciben la pelota, o también tomar el recurso de fingir el tiro y esperar a que pase su defensor para después tomar el triple. Es decir, muy probablemente veamos a Robinson y a Herro en un muy buen momento, y que si llegan a saber aprovechar todas esas oportunidades que le generan tanto los compañeros en ataque como los Lakers defendiendo mal la esquina, probablemente sí veamos un muy buen papel de estos dos jóvenes, y no tanto por el lado de Robinson, que muy probablemente sean la llave para el Heat, para quizás o romper el juego en un final cerrado, en el que sea muy probablemente muy parecido a lo que vimos en el último juego con Boston, o bien que empiecen a sacar distancia ya desde el vamos contra un equipo que es bastante duro de sacarles diferencias al principio de los juegos, sobre todo teniendo en cuenta los quintetos iniciales, que el de los Lakers es el más productivo de la liga, y puede encontrar ahí una respuesta para por lo menos no darle tanto terreno desde el inicio a ese equipo. Sin duda, son dos tiradores que están más abocados al tiro desde el eje central. Principalmente me parece que Tyler Herro es un jugador que presenta esas características por una capacidad que tiene de crearse su propio tiro y el sistema de juego del Miami Heat. Pero si uno analiza las cartas de tiro de ambos, justamente tienen dos, de alguna manera, virtudes o zonas preferidas más allá de ese tiro desde el eje central. Por el lado de Duncan Robinson es la esquina izquierda,
uno se pone a ver las estadísticas, las tengo acá. Perdón, la esquina derecha, 12 tiros tomó, es la segunda mayor cantidad en cuanto a triples después de su tiro sobre el eje central, y tiene un 75% de acierto en esos 12 tiros en estos playoffs. Esto es solamente en playoffs, no en temporada regular. Por el lado de Tyler Herro es la esquina izquierda, 12 tiros tomó, es una carta un poco más balanceada tal vez, porque toma 42 tiros desde la media distancia, es un jugador que también va a la pintura, no es tan triplero y especialista, o por lo menos no especialista, sino extremista en ese sentido de solo tomar triples como Duncan Robinson, que creo que tomó 2 tiros que no fueron triples en la serie contra los Boston Celtics. Tiene un 41% de acierto en esa esquina derecha, así que van a tener que utilizarlo de alguna manera. Me parece que eso va a ser importante, y también va a responder a los generadores de juego que tiene Miami, desde Bam Adebayo hasta Iguodala, que yo creo que va a tener mucho más minutos de los que tuvo hasta ahora en los playoffs, no solo por lo defensivo, sino por su capacidad para manejar el balón. Jimmy Butler, Goran Dragic, todos ellos van a tener que aportar en ese sentido para que Miami pueda de alguna manera vulnerar lo que es una de las mejores defensas que tiene la NBA. Vamos a ver un poco de historia para cortar un poco con la actualidad y entender lo que significa para estos equipos llegar a unas finales de la NBA después de tanto tiempo. Empezamos por Los Ángeles Lakers y Leo me va a odiar por esto, obviamente, porque vamos a ver la última vez que se clasificaron a unas finales de la NBA. La estamos viendo ahora mismo, 2010. Boston Celtics por un lado, Los Ángeles Lakers por el otro. Habían clasificado en 2009 estos Lakers, que ganaron el título ante Orlando Magic, y también en 2008 sufriendo una derrota durísima ante estos Boston Celtics, y en 2010 de alguna manera encontraban lo que era la venganza de esa derrota y de tantas otras derrotas que sufrieron en finales ante los Celtics, y que de alguna manera calmaron con la época de Magic Johnson y esa década del 80 con el Showtime. Bueno, Kobe Bryant siendo el líder de este equipo, llevando el partido la serie a un juego 7 y ganando esas finales los Lakers con Pau Gasol y él como principales protagonistas, a pesar de que Beta World Peace, Ron Artest, fue el mejor jugador de ese juego 7 y de alguna manera también le dio el título a estos Lakers con Lamar Odom, con Phil Jackson en el banco y con un equipo que quedará en la historia como hasta el momento el último, mejor dicho, que ha ganado un título con los Lakers. 2010, título 16, y del otro lado, y Leo creo que se va a acordar porque lo vivió del otro lado, había un jugador que en este momento juega para los Lakers. Y sí, el número 9. Exactamente, que vamos a hacer el paralelismo. El primer título de Rajon Rondo, el único que tiene en su carrera, fue en 2008 y fue el número 17 para Boston, el último que obviamente lo tiene en la cima histórica de la tabla de ganadores en la NBA. Ahora, Rajon Rondo en los Lakers, jugando estas finales, tiene la chance de darle al otro equipo más ganador de la liga su título 17. Así que, no sé, será una especie de gurú del 17, veremos qué sucede, pero es bastante peculiar que los dos equipos hayan tenido al base, que en ese momento era una de las principales figuras de esos Celtics, Leo. Sí, sin dudas, sin dudas. Me parece que también lo que pueda llegar a dar Rondo de un lado y del otro en el choque, sea momentáneamente con Dragic o con Tyler Herro, bueno, ahí también va a pesar un poco o mejor dicho, van a pesar las acciones para ver para qué lado se termina de inclinar la balanza. Las finales aquellas de Rondo jugando para los Celtics fueron muy pero muy buenas, no tanto obviamente en las del 2010, que es lo que estamos viendo en este momento, y estos playoffs de Rondo después de no haber estado en los seeding games. Recordemos que Rondo se suma en primera ronda de playoff y creo que en el segundo partido, si mal no recuerdo, ha sido todo hacia arriba, ha elevado muchísimo su nivel desde el primer partido hasta el último que jugó. En segunda, me parece que fue. Segunda contra los Rockets. Ahora, puede ser, ahora se me escapa, puede ser que haya sido en segunda ronda. Más complicado aún todavía, porque son menos partidos en una serie mucho más dura que la de Portland, desde la previa, porque después no lo fue.
pero sí, como decía Leo, es algo interesante que Rondo, que había tenido una temporada regular baja, mala, si uno analiza sus números en contraste con lo que está haciendo en estos playoffs, vuelve y le da ese valor que tanto necesitaban los Lakers desde la creación de juego, desde esa tercera pata que responde cuando los otros lo necesitan, y es algo de lo que hacía en Boston en otra función tal vez, no desde lo que hacía dentro de la cancha, porque siempre fue un creador, siempre fue un generador de juego, sino que con otro protagonismo y siendo el facilitador del Big Three conformado por Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett, que en ese año se quedó a las puertas del título. En 2008 lo había ganado, y Kobe Bryant ganó su segundo MVP Final, su quinto título, y se metió, bueno, ya estaba metido, pero se metió de lleno en la historia de la NBA como, según Magic Johnson, no según quien les habla, el mejor Laker de todos los tiempos. Hablando de MVP Finals, este es un debate bastante complicado, pero ¿te parece, Emi, que si tenemos que, de alguna manera, en un juego totalmente injusto, plantearle rivales a LeBron para, a la hora de ganar su cuarto MVP Final, su probable cuarto MVP Final, si los Lakers ganan el título, porque sería muy raro que le dieran el MVP si pierde? ¿Crees que Anthony Davis es el mayor rival que tiene? Sí, por supuesto, es el otro Laker contendiente a ese premio, y que me parece que solamente se lo podría sacar si esta serie se pone más áspera en lo defensivo que en lo ofensivo. A lo que me refiero es que si Miami le encuentra baches o agujeros a la defensa perimetral de los Lakers, quizás el gran responsable de esa zona de la cancha sea LeBron, y a la hora de atacar la pintura aparezca Anthony Davis. Obviamente es un poco también lo que le había sucedido al propio LeBron en 2014 y 2015, como mencionabas vos, tanto de Kawhi como de Andre Iguodala, que se llevaron los MVP Finals precisamente por defenderlo a LeBron en sus respectivos títulos, en sus consagraciones. Y me parece que la clave para que Anthony Davis se termine quedando con el MVP de las finales es ese, que se luzca de manera defensiva y que, bueno, obviamente no baje el nivel de ataque, porque hoy en día lo tiene como el jugador con mejor promedio de puntos entre los que llegaron a las finales. Sin dudas, el jugador más determinante en cierto punto, Anthony Davis, para muchos de los partidos de los Lakers, y la principal pieza ofensiva y defensiva desde la anotación y desde la defensa, en lo que se entiende como lo individual y también lo colectivo tal vez. LeBron es, no sé cómo decirlo, pero el pegamento tal vez de este equipo de Los Ángeles Lakers, el hombre que genera toda la situación para que esto funcione, para que Anthony Davis anote lo que anota, para que los jugadores de rol se luzcan, para que la defensa funcione cuando tiene que funcionar. Es el que imprime esa presión y esa calidad que tiene en los momentos más decisivos, el que tira del carro para que los demás se luzcan, y no tanto él, más allá de que tiene triples dobles o casi triples dobles todos los partidos. Lo que quiero decir es que no es ese LeBron que veíamos en Cleveland o tal vez en Miami, donde la anotación pasaba absolutamente por él, donde él era la principal vía de ataque del equipo. Ahora tiene con quién repartir, y encuentra un jugador que está en su mejor momento, en el lugar indicado para dominar. Así que obviamente Anthony Davis es uno de los candidatos al MVP Finals si los Lakers ganan. Ahora, va a estar complicado darle el MVP Finals a un jugador del Miami Heat, porque yo creo que lo tendrán que partir en pedacitos y dárselos a todos si este equipo gana el título. Y vamos a ver cuál fue la última vez que el Miami Heat llegó a las finales de la NBA. Fue en 2014, en esa recordadísima serie ante los San Antonio Spurs. Estamos viendo ahí la mini movie que hace la NBA para recordar de alguna manera y graficar lo que fueron esas finales. Acá lo tenemos a Tim Duncan en el draft de 1997, recordando un poco cómo empezó todo con los San Antonio Spurs. Y del otro lado, Miami Heat, el campeón de 2013, tratando de revalidar y de ganar el three-peat, algo que no había hecho nadie desde los Lakers de Kobe y Shaq. No lo pudieron hacer finalmente porque esta serie terminó 4-1 para los San Antonio Spurs, que se vengaron de lo ocurrido en 2013 con uno de los mejores juegos estilos de juego, mejor dicho,
de la historia de la NBA con esa motion offense, en donde siempre había un extra pase, siempre había un jugador libre, o siempre lo encontraban, mejor dicho, y todos se lucían. Kawhi fue el MVP Finals con la dificilísima tarea de defender a LeBron James, y lo hizo de la mejor manera, haciendo bajar incluso sus porcentajes de acierto hasta números, cifras históricas para LeBron, que lo sufrió bastante en esas series. Pero no queremos ser malos con los hinchas del Miami Heat y no queremos recordarles una derrota, a pesar de que obviamente fue la última final que disputaron. Y pasamos a 2013, que es un recuerdo un poco más ameno en ese sentido. Vamos a estar viendo lo que fue el tiro más importante tal vez en la historia del Miami Heat. No me van a dejar mentir ustedes. Ahí lo vemos a LeBron James con la pelota, el triple que, como todos saben, no entra. Chris Bosh agarra el rebote y de alguna manera Ray Allen anota uno de los triples más importantes, no solo en la historia del Miami Heat, sino de la NBA, para darle vida a este equipo en el juego 6 de las finales de 2013. Un juego que ya parecía ganado por parte de los San Antonio Spurs, que estaban a punto de ganar su quinto título y de alguna manera cerrar un ciclo que tuvo que esperar un año más, como veíamos antes. Ray Allen anota este tiro y manda el juego a overtime, lo ganan los Heat y después cierran en un juego 7 que fue básicamente algo que estuvo totalmente de más, porque fue dominio total del equipo de LeBron, que ganó ese título. Él fue el MVP Finals, fue su segunda consagración en la NBA, su segundo MVP Finals, y el Miami Heat ganó su título. Esa fue la última vez que ganaron un campeonato en la NBA. Obviamente 2006 y 2012 los otros dos. No nos vamos a poner a contar los títulos de los Lakers porque son 16 y nos queda poco tiempo. Pero les quiero preguntar a ustedes, de alguna manera, por lo que vimos en estos playoffs y por lo que nos dieron estos equipos en lo que va de la temporada y de la postemporada, ¿es meritorio? ¿Es la final que esperaban? ¿Es una final que no va a decepcionar? ¿Cómo lo ven? Emi. No es la final que esperaba, respondiéndote primero a esa pregunta. Creo que el ideal que yo imaginaba y que mucha gente también era tener a alguno de los dos equipos de Los Ángeles contra Giannis. Era el año de la redención de los Bucks, pensando en lo que había sucedido en la última temporada frente a Toronto, y finalmente nos encontramos con que este Miami termina eliminando a ese Milwaukee. Quizás sí es meritorio por esta cuestión de que en el camino cerró muchas bocas. Vos al principio del programa mencionabas que no los imaginabas dentro de la postemporada, y yo creo que los había puesto séptimos o octavos, así que también estaban medios ahí pendiendo de un hilo de su participación de postemporada. Nunca hubiera imaginado que iban a tener un Kendrick Nunn que lo iban a terminar comparando con Kevin Durant en sus primeros meses de liga, que iban a tener a Duncan Robinson y Tyler Herro en semejante nivel, un rookie y un jugador en su segundo año. Lo mismo Bama Adebayo, Goran Dragic. La verdad que, bueno, obviamente Jimmy Butler quizás era del que más esperaba y el que cumplió, pero el resto estuvo por encima, y muy por encima de lo que mucha gente imaginaba. Así que sí, por demás meritorio lo de Miami Heat en estas finales, que espero que estén a la altura. Imagino que sí, que lo van a estar. Es un equipo que demostró esa característica durante todo el año y no creo que decepcionen en las finales. Sin dudas, yo creía exactamente lo mismo que vos. De un lado, creía que un equipo de Los Ángeles iba a llegar a las finales. Por mi parte, pensaba que eran los Clippers. Totalmente decepcionante lo que fue estos últimos meses de playoff, principalmente para el equipo de Doc Rivers, que ya no es más el equipo de Doc Rivers. Esa era la noticia que nos faltaba decir. Lo han expulsado, lo han echado, y él también ha decidido dar un paso al costado en su puesto de entrenador en jefe de Los Ángeles Clippers. Una noticia rarísima, sorpresiva, por el hecho de que Kawhi Leonard en cierto punto vino a los Clippers, fue a los Clippers para ser dirigido por un entrenador como Doc Rivers, que ha tenido muy buenas actuaciones, más allá de que obviamente se le achaca esta derrota que es histórica y que de alguna manera es una mancha muy grande en su carrera, y la de 2015 ante los Houston Rockets, en donde también desperdició un 3-1, pero yo creo que ha de alguna manera puesto a la franquicia en situaciones competitivas constantemente, algo que no pasaba en la historia del equipo
previamente y antes de la llegada de Doc Rivers, así que no hay mucho que achacarle al entrenador más allá de lo sucedido acá en 2020, y es raro que lo hayan echado porque tenía todo como para volver a competir el año siguiente. Veremos quién va a ser el técnico de los Clippers. Y contestando mi propia pregunta, del otro lado yo veía a un equipo más competitivo, o por lo menos imaginaba un equipo más competitivo por el lado de los Milwaukee Bucks, que no lo fueron obviamente, que no lo lograron ser y que se quedaron aún más cortos que la temporada pasada. Eso quiere decir que van a tener que ajustar en muchos otros aspectos para lo que se viene. Imaginaba que Filadelfia iba a tener una gran temporada, no la tuvo, estuvo muy lejos de eso. Boston no me decepcionó para nada porque ha superado mis expectativas en ese aspecto. Me parece que siguen mejorando, siguen evolucionando, y tener líderes de 22 y 23 años quiere decir que vas a seguir por la senda de la evolución, así que lo que le espera a Boston es seguir creciendo, seguir mostrando por qué tiene uno de los mejores dúos, mejor dicho, de jóvenes en la NBA, así que no me decepcionó, está bien donde llegó me parece, pero Miami me sorprendió completamente desde un inicio, y me parece que es un canto al mérito esta final, por el lado de los Lakers, porque fueron el mejor equipo de la temporada regular en la Conferencia Oeste y el mejor equipo de los playoffs en la Conferencia Oeste, sin lugar a dudas, no hay discusión sobre eso. Y por el lado de Miami, porque no solo fue un gran equipo en esa temporada regular, sino que metió un sprint brutal en los playoffs, y a mi gusto es el mejor conjunto en esta postemporada. Cierro con vos, Leo, y ya nos vamos. ¿Qué esperás de esta final? Más allá del resultado, que eso es anecdótico y no lo sabemos, y lo vamos a ir descubriendo con el paso de la misma. ¿Qué esperás? ¿Qué crees que nos van a dar estos dos equipos? Y si, como nosotros, crees que es meritoria. Sí, sin ningún tipo de duda. Creo que 100% meritoria en ambos casos. Lo de los Lakers, más allá de los seeding games y más allá de alguna duda que pueden haber dejado en el principio de los playoffs, creo que ha sido muy bueno a lo largo de toda la temporada y es merecido el lugar que se ganaron en el oeste. Y en el lado de Miami, viniendo bien desde atrás, en la parte baja sería del cuadro, ganándose cada uno de los partidos, demostrando que puede haber una manera distinta también de llegar a una final de conferencia, más allá de que en el medio es imposible soslayar lo del parate, la pandemia, que puede haber pegado de distintas maneras en cada uno de los jugadores. Creo que lo de Miami también es un proceso de reconstrucción sin la necesidad de andar buscando trades gigantescos ni empeñar a medio equipo como sí lo hizo Los Ángeles Lakers. No los estoy juzgando ni mucho menos, solamente digo que es una manera distinta de llegar a una final de conferencia. También en el medio me queda la duda de qué hubiera pasado si la temporada seguía su curso normal y se terminaba de jugar sin todo esto en el medio. Si Miami hubiera llegado a una final o hubiera sido el 1 del este, que era el 1 de la general también, como fue Milwaukee. Y después, ¿qué creo que va a pasar en estas finales? La verdad no tengo ni idea. Y no sé si estoy en condiciones de andar vaticinando algo, visto y considerando que cada vez que dije algún tipo de pronóstico ha sido papelonejo. Así que prefiero llamarme a silencio y como una expresión de deseo solo diré, ojalá lleguen a 7 partidos. Quizás es lo mejor que nos puede dar esta final, que no tengamos ni idea de lo que va a pasar, que es todo factor sorpresa, claro. Claro, un candidato claro, y veamos y nos sorprendamos con lo que sucede, porque son dos equipos claramente que nos van a dar eso, una batalla en el buen sentido deportivo de la palabra en todos los juegos. Después el resultado, como decía, es no un accidente, pero sí puede caer para cualquier lado, y obviamente lo vamos a estar analizando en Crossover, pero como siempre más allá del número final. Nos tenemos que ir, te agradezco, Emi, nos vemos el próximo martes ya con la final arrancada. Exactamente, nos vemos el viernes, perdón. No, el viernes. Exacto, el viernes. Ya me estaba yendo yendo vacaciones. Sí, el viernes, que ya tenemos la final de mañana, el primer partido, y vamos a estar en víspera del segundo, que es justamente el viernes a la noche. Seguramente. Game 2 tenemos el viernes. Mañana empiezan las finales de la NBA. Disfrútenlo, porque es algo que tal vez de alguna manera no pretendíamos o no creíamos que pudiera pasar cuando se desató todo esto de la pandemia, cuando se suspendió la temporada ya por marzo y finalmente llegamos al punto culmine de la temporada con los dos mejores equipos indudablemente de estos playoffs, y la definición por el título entre Miami Heat
y Los Ángeles Lakers. Recuerden, no discutan a LeBron James. Saben que les va a cerrar la boca, así que no hablen más de él y disfruten a los jugadores cuando están en actividad, porque después se van a arrepentir. Así que queda dicho esa gran verdad que no es mía, y la quiero contar porque es bueno que empiecen a disfrutar a quien no lo hace, obviamente, a las grandes leyendas que tiene este deporte, y dejen de criticarlos por algún momento. Nosotros nos tenemos que ir y, como decía Emi, nos vemos el próximo viernes, pero quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio, que el próximo viernes va a ser un tanto diferente, ¿no, Leo? Exactamente, el viernes con algún chiche nuevo estaremos transmitiendo también el programa. Perfecto, nos vemos, ya vamos a decir por dónde, pero siempre por Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.